Técnica de ensilaje y utilización correcta del silo. En una cápsula anterior te hablamos del beneficio del uso del ensilado en la alimentación de tu ganado lechero para mejorar tu productividad y rentabilidad. Normalmente consideramos que solo se elabora ensilado para conservar forrajes en el tiempo de abundancia y alimentar al ganado en el tiempo de escasez, pero realmente debemos saber que el ensilado nos permite conservar nutrientes, o sea, dinero, para nutrir a los animales y producir más leche y con mejor calidad. Sin embargo, para que ello suceda, el ensilado y su preparación deben reunir características que garanticen la calidad de este forraje conservado. La calidad del ensilado que produzcas o compres debe medirse bajo 3 factores: su contenido de nutrientes, su digestibilidad y su gustosidad. ¿Qué quiere decir lo anterior? El ensilado debe tener una buena cantidad de nutrientes como son la proteína cruda, los azúcares solubles, los almidones y las grasas, entre otros, pero además que pueda ser digerido por el ganado para aprovecharlo y que tenga un buen sabor para que motive que los animales lo consuman. La base de un buen ensilado es un buen forraje para su elaboración, por lo que debes seleccionar aquellos que den la mejor relación precio-calidad, siendo los más recomendables el maíz y el sorgo. En Jalisco se utiliza más el maíz, pero no todos los maíces son apropiados para obtener un ensilaje de calidad. Esto se debe principalmente a que hay variedades con un mayor contenido de fibra de difícil digestión o con una baja cantidad de grano, y lo que se busca es que contenga granos, ya que aportan la mayor cantidad de energía digestible. Por ello se deben seleccionar y sembrar variedades idóneas para la producción de ensilado. Siempre deberás asegurarte que su contenido de materia seca sea de entre 30 y 35%. Un mayor contenido de humedad dificulta obtener un buen ensilado y predispone al crecimiento de hongos, además de que estás pagando agua a precio de nutrientes. Nunca se debe suministrar ensilado con hongos al ganado. Los forrajes con mayor contenido de materia seca normalmente son más maduros y su contenido de fibra es mejor. Una vez que el forraje está en su punto ideal para cosecha, cuando el grano de maíz está en un estado que se denomina lechoso masoso, se procede a su corte. El corte y picado debe hacerse obteniendo partículas de 2.5 a 3.5 centímetros de tamaño y así facilitar su fermentación para que al momento de compactarlo apisonándolo se elimine la mayor cantidad de aire entre las partículas. Para verificar el buen picado del forraje, en el caso del maíz, deberás fijarte también que no haya pedazos grandes de olote ni granos enteros. Últimamente se ha incorporado también el uso de roladores de maíz junto con la picadora. Cuando tengas el forraje picado deberás proceder a colocarlo en el silo o en el área en que lo formarás. De preferencia deberá ser en un lugar elevado de tu predio para evitar que se inunde en época de lluvias. También debe tener un leve declive para drenar los escurrimientos. El área donde se ubique debe asegurar el tránsito adecuado de maquinaria para su llenado y compactado, y posteriormente para su corte para suministro a los animales. Si tu silo es elevado o de pila, el ancho en la parte superior deberá ser mínimo de 3.5 metros para que el tractor o maquinaria con que lo comprimas pueda trabajar adecuadamente sin riesgo de accidentes. En tanto que su altura puede ser de entre 2 y 4.5 metros, siendo la más adecuada de 2.5 metros. Para el llenado o formación del silo, se recomienda extender capas de 30 a 50 centímetros entre cada compactación o apisonado y que así se pueda eliminar la mayor cantidad de aire. El uso de inoculantes disponibles en el mercado puede ayudar a la fermentación mediante la reducción del pH y la inhibición de crecimiento de levaduras y moho, es decir, hongos, extendiendo así la vida del silo. En caso de usarlos se deben aplicar en cada capa de forraje que se vaya depositando.
Inmediatamente después de terminar la compactación del silo, deberás cubrirlo y sellarlo con plástico negro de 6 milímetros de espesor. Si no dispones de este tipo de plástico, puedes utilizar plástico inclusive transparente de menor grosor y posteriormente colocar una lona para poder sellarlo e impedir el paso de la luz solar. Es importante que el plástico cubra perfectamente el silo. Si empleas varias tiras de plástico, estas deberán de traslaparse como mínimo 20 centímetros y deberás dejar una ceja de medio metro de cada lado del silo para poder enrollarlo y apisonar tierra en esta parte para sellarlo. Encima de la cubierta plástica deberás colocar llantas o medias llantas para mantenerlo compactado y evitar que entre aire o agua en los traslapes de las tiras de plástico. Para obtener la mejor calidad de tu silo, lo ideal es tratar de hacerlo en un solo día, es decir, picar, apisonar, tapar y sellar de corrido el silo para evitar que se pierda la compactación y obtengas un ensilado de mejor calidad y con menos mermas. El tiempo de cocido, es decir, el periodo que debe permanecer cerrado antes de que comiences a destaparlo para usarlo, es mínimo de 3 semanas. De acuerdo con la cantidad de silo que proporciones a cada vaca al día, deberás calcular el corte diario que deberás hacer, considerando el alto y el ancho del frente del silo. Una vez hecho el corte del silo, procura cubrir la cara de corte con el plástico de cobertura para evitar que se dañe, ya sea por el efecto del sol o se humedezca en caso de lluvia. Recuerda, un buen ensilado y su uso adecuado garantiza una alimentación completa y equilibrada al ganado, asegurando mayor productividad en tu negocio. Gracias por tu atención y manos a la obra.